caracterizado por el hecho del día 29 de diciembre del año 2023. El tribunal estuvo de acuerdo plenamente con la posición del Ministerio Público y también de la querellante en orden a decretar la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que... Escuchemos ahora lo que está ocurriendo. De modificar la prisión preventiva decretada en contra por peligro para la seguridad de la sociedad, por alguna otra medida menos gravosa del artículo 155 del Código Penal, ni reconducir dicha medida cautelar a una caución suficiente del artículo 146 del mismo cuerpo normativo por eventual peligro de fuga. Esa es la resolución dictada por doña Pamela Beatriz Muñoz Canales, juez titular del tercer juego de garantía de Santiago. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, señoría. Ahí está la resolución por parte de la jueza Pamela Muñoz, que culmina entonces con esta audiencia de revisión de la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Como les decíamos, antes de interrumpir precisamente la transmisión y pasar a escuchar las palabras de la jueza, concluyen que no hay nuevos antecedentes, sino un análisis argumentativo de la defensa. En este caso, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien hace pocos días comenzó a representar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Se sumó a su abogado, Ramón Sepúlveda, quienes conforman el equipo de la defensa del alcalde de Recoleta, que sufre entonces un nuevo revés en este camino judicial, donde cumple prisión preventiva desde el 13 de junio pasado. Han pasado ya 35 días desde que el tercer juzgado de garantía decretó esta medida cautelar, que es precisamente la medida cautelar más gravosa, y podríamos decir, ¿no?, que ya a estas alturas son dos revés en una misma jornada. Se rechaza revocar la prisión preventiva y decretar la libertad para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Y por otro lado, también lo que había ocurrido durante esta mañana, que parte esta audiencia con una solicitud de también la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, para postergar esta audiencia precisamente. Le voy a pedir también a nuestra camarógrafa que nos pueda acompañar, Carla Durán. Estamos en vivo precisamente para mostrarles también las posteriores reacciones de lo que ha sido este resultado del tercer juzgado de garantía. Nuevamente un duro golpe para la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, con este rechazo para revocar la prisión preventiva. Se había pedido precisamente la libertad, o podía consistir también en arresto domiciliario total o parcial, que de ninguna forma tampoco esa medida cautelar permitía, por ejemplo, el plazo precisamente que eran los 45 días, el plazo que tenía de hecho el alcalde de Recoleta, que vencía el 17 de julio. Con esto entonces podemos decir que el alcalde de Recoleta queda entonces en posición de dejar su cargo. Vamos a escuchar las palabras del abogado Juan Carlos Manríquez. Tras esta resolución del tribunal, abogado, ¿nos puede comentar respecto de esta resolución? Bueno, lo primero que es obvio es que dentro del plazo del cual contamos, nosotros lo más probable es que ejerzamos los recursos que la ley nos franquea, desde la apelación a otros que tenemos en marcha. Como ustedes saben, también mañana vence el plazo para apelar las medidas cautelares reales, y no queremos dejar de ejercer ningún recurso en la medida que estamos convencidos que hay una serie de antecedentes nuevos que probablemente, y esperamos, las Cortes Superiores miren de otra manera. Abogado, pero esos recursos pueden estar dentro del plazo, los 45 días antes de que el alcalde se vea obligado a dejar su cargo según la ley. Bueno, esos antecedentes están siendo evaluados en distintas sedes. Nosotros solicitamos unos certificados para recurrir al Tribunal Constitucional, que es donde hay que plantear también parte de esa discusión. Como ustedes saben, hay una medida cautelar contra el Estado de Chile admitida a trámite, al menos en etapa de estudio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ese tema está siendo tratado en lo que dice relación con las afectaciones de los derechos políticos de un alcalde en ejercicio. De tal manera que, reitero, no vamos a dejar de ejercer ningún recurso de aquellos a los que nos comprometimos proponer. Abogado, pero ¿se puede dar una nueva audiencia, repitiendo la pregunta de mi compañera, antes de que termine ese plazo de los 45 días para poder sacarlo de prisión preventiva? Siempre hay posibilidad, la medida que esto se mide, digamos, con bastante calma y siguiendo adelante una estrategia trazada. Entre medio, es altamente probable que los recursos que se ejerzan con una persona presa, ustedes saben, tienen preferencia en las Cortes y pudieran verse antes de esa fecha.
Abogado, pero en síntesis, ¿cuáles son los nuevos antecedentes que ustedes sostienen en esta audiencia, considerando que la jueza dice que no hay información nueva respecto de finalmente revisar nuevamente la prisión preventiva? No, nosotros seguimos sosteniendo que hay antecedentes nuevos y sustanciales, por ejemplo, respecto a la naturaleza jurídica de Achifarp, el rol que en ellas tuvo el alcalde, la calificación jurídica tanto de alcalde como de presidente de UNA, los dictámenes de la Contraloría. Por otro lado, el hecho de que exista a la fecha una indeterminación absoluta de cuál es el perjuicio, personas que comparecen en doble calidad, por ejemplo, Esquality, y a su vez en el procedimiento concursal de Achifarp, donde en el fondo se pretenden cobrar 2 veces los mismos créditos. Y por otro lado, también la configuración, como ustedes pudieron escucharlo, que por primera vez la discutimos de fondo, del delito de estafa, que nosotros creemos no es tal, la administración desleal de la misma manera, el delito concursal, el fraude al fisco, que en el fondo es una reiteración de la administración desleal, un espejo, y el cohecho, que lo más curioso es que ese lo habría cometido quien representa a Esquality, que funge en esta causa como víctima. Entonces, hay mucho todavía que decir. ¿Abogados del Tribunal Constitucional ya fueron? Estamos en trámite en esas diligencias. Quería consultarle por los peritajes que ustedes consideraron importantes. ¿Por qué son importantes estos peritajes? Son importantes porque, por una parte, permiten establecer el arraigo social, los nexos, la red de apoyo que el señor Jadwe tiene en Chile, la absoluta innecesariedad de que pueda huir del país. Ustedes vieron hoy día en la audiencia, nadie esgrimió ningún antecedente concreto sobre riesgo de fuga, solo cuestiones teóricas generales basadas en la pena probable, de hecho sujeto a discusión. Nosotros queríamos contar con esos antecedentes, el tribunal no lo permitió y para eso están los recursos. ¿Van a apelar entonces? Es lo más probable, pero para eso tenemos que estudiar primero algunos detalles. Pero le reitero, no queremos dejar ningún recurso sin ejercer. ¿Y sobre la medida cautelar real, esa también la van a apelar? ¿Mañana se vence? Sí, también mañana. Sí. Bien, ahí estaban las palabras del abogado Juan Carlos Manríquez. En primer lugar dice que va a apelar a la medida de cautelar real. Recordemos que la semana pasada ya también se había decidido congelar el patrimonio del alcalde de Recoleta. Pero cuestiones importantes también que podemos hablar respecto a los plazos. 45 días es lo que está estipulado en la ley que regula a las municipalidades. También va a hablar precisamente la fiscal Giovanna Herrera. El 17 de julio es cuando vence el plazo y el 18 entonces tiene que comunicarse la vacancia por parte del alcalde de Recoleta. Precisamente vamos a escuchar al Ministerio Público tras esta resolución del tercer juzgado de garantía. Bueno, la verdad es que nosotros estamos satisfechos con la resolución de la magistrada. Me parece que en ese sentido se confirma lo que ya había resuelto en su primera oportunidad este mismo tribunal y lo que había confirmado la Corte de Apelaciones. En ese entendido ya son varias las veces en que se ha planteado por distintos medios la causa en el tribunal y se ha mantenido fundamentalmente los hechos sustanciales en términos de que se han cometido los delitos y que en este caso ha habido participación directa del acusado, en este caso del imputado Daniel Jadwe, y por lo tanto en ese sentido nosotros estamos conformes con lo resuelto el día de hoy. Se hablaba de... Se le consulta al fiscal Marcelo Cabrera respecto a los argumentos de la defensa que habrían sido más bien políticos que jurídicos. Lo que hoy día más bien escuchamos fueron antecedentes, más que nuevos antecedentes, tal cual como lo dijo la magistrada el día de hoy, fueron nuevas interpretaciones respecto de argumentos que ya habían sido planteados tanto en la audiencia del 3 de junio como en la Corte de Apelación el día 12 de junio. Por lo tanto, antecedentes nuevos no hubo el día de hoy, sino más bien nuevas interpretaciones. Entonces, en ese entendido, no ha habido nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias que se tuvieron en consideración para el otorgamiento de la prisión preventiva. Desde la defensa se trató de intimir que Jadwe no debería estar por prisión preventiva por peligro para la sociedad, sino por un peligro de fuga, si así se estima. Si ustedes creen que, ¿cuál corresponde? No, nosotros siempre hemos argumentado en general que aquí hay un peligro para la sociedad, tal cual como se presentó en su primera oportunidad en la audiencia de formalización del día 3 de junio, y eso fue corroborado y así además lo dictaminó la sentencia del el 3 de junio en la formalización, y la Corte de Apelaciones también falló en el mismo sentido. Por lo tanto, nosotros en ese sentido no hemos variado nuestra posición al respecto. Fiscal, ¿ustedes estiman que había una intencionalidad política, volviendo a la pregunta del colega, considerando que el 17 de julio vencía el plazo para que el alcalde dejara su cargo? No, a ver, eso tal lo planteamos, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Aquí no hay ninguna confabulación o argumentación de carácter político. Lo que hace la Fiscalía más bien son presentaciones de carácter técnico y a propósito de las argumentaciones y a propósito de los antecedentes que existen, uno pide a solicitudes de medidas cautelares, que en este caso es la prisión preventiva, pero las consecuencias que se sigan de ahí en torno a si con eso
calculamos o especulamos que pueda traducirse en que el alcalde deje de su cargo, no es un cálculo que nosotros hagamos, eso está fuera de nuestra lógica de actuación. ¿Para usted hay peligro de fuga? Lo que pasa es que nosotros hemos planteado que hay un peligro para la sociedad, entonces el peligro de fuga es otro argumento distinto. ¿Pero ustedes consideran que existe ese argumento, esa necesidad de cautela? Nosotros lo que hemos argumentado que hay un peligro para la sociedad en relación con la gravedad de los delitos, la reiteración de los mismos, la pena asignada al delito y a la cantidad de pena que puede correr en este caso el señor Jadwe. Por eso que entendemos que la medida de prisión preventiva es una medida que es acorde con estos antecedentes. ¿Pero consideran que su libertad puede conllevar una fuga? Digamos, ese es también adicionalmente, pero el argumento fundamentalmente es un peligro para la sociedad. El argumento de peligro de fuga es un argumento adicional que se tiene en consideración en algunos casos para la prisión preventiva. Fiscal, en este mes de investigación, luego de la formalización, ¿el imputado ha manifestado algún interés en colaborar con la investigación, en declarar? Dos cosas. Uno, por cierto, la investigación sigue siendo reservada para terceros ajenos. Lo que sí nosotros siempre hemos estado como institución, como Fiscalía llano a recepcionar. Y hace poco sí, se planteó en la audiencia, hace poco sí recibimos una solicitud de diligencia por parte de la defensa. ¿A qué corresponden esas diligencias? No, eso son parte propio de la investigación. Eso no lo vamos a dar a conocer. Ahí estaban las palabras entonces del Ministerio Público, en particular del fiscal Marcelo Cabrera, respecto a esta resolución que da el tercer juzgado de garantía. Con esto ya lo decía el abogado de Daniel Jadwe, van a ir a otras instancias, pero lo cierto es que es difícil, se ve que puede hacer antes del plazo establecido, donde el alcalde de Recoleta está obligado a dejar su cargo. Esto, insistimos, está establecido por la ley de municipalidades y es el 17 de julio cuando vence finalmente ese plazo. El 18 es cuando el Consejo Municipal tiene que comunicar la vacancia de la Municipalidad de Recoleta. Vamos a quedarnos bien atentos también a las próximas reacciones en los minutos que vienen, pero también en un par de minutos más, a las 4:30 de la tarde, los detalles de esta resolución y la audiencia de esta jornada en Hoy es Noticia.